vuelvo a repetir en un momento. Muy bien. Con respecto a cosas mercantiles, vamos a tener la base legal desde el artículo 655 hasta el 668. No son muchos artículos, son 13. ¿Sí? Entonces ya cierra el gallinero, ya seguimos. Bueno, con respecto a cosas mercantiles, vamos a definir una cosa o un bien mercantil como aquella que se convierte en un objeto de comercio. ¿Ya? Lo mencionamos acá. Son todas aquellas cosas que se invierten en objeto de comercio. Las cosas se convierten en bienes mercantiles cuando el hombre es capaz de apropiarse de ellas. Entonces, ahí ya vamos con puntos importantes. Cosa o bien mercantil es todo lo que puede ser objeto de comercio. Subrayen esa parte, por favor. Esa que dice, voy a tratar de subrayar aquí con ustedes también. Esa parte que dice, son todas aquellas que se convierten en objeto de comercio, ¿sí? Después dice que la cosa se convierte en bien mercantil o bien en un objeto de comercio cuando el hombre es capaz de apropiarse. Entonces, una de las características de la cosa mercantil es que se puede apropiar. El hombre tiene esa capacidad de apropiarse de esa cosa bien o bien objeto mercantil, ¿sí? Ahí están las palabritas clave respecto a eso, ¿sí? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sigamos, pues. Buenos días. No. Bueno. ¿Estamos bien así? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sigamos entonces. Vamos con lo siguiente. ¿Sí? Entonces, bajo el mismo título, seguimos. La base legal, perdón, o bien el Código Civil, más bien dicho, no el Código de Comercio, sino el Código Civil, hace mención de que son bienes en el artículo 442. Ahí nos menciona lo siguiente. El artículo 442 menciona que son bienes, o más bien dicho, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en bienes muebles e inmuebles. En el primer bimestre del 2019, 2020, ¿no? 2020, cuando de repente yo estaba dando clases allá en el salón 110 con cuarto perito contador y de repente me iba en moto rapidísimo evadiendo hasta los policías para llegar allá a administración de empresas en campus, en el último salón del módulo B, si no estoy mal, ¿verdad? A la par de mecánica, del taller de mecánica, ahí pegados a la malla, ahí se pasaban asoleando. Pero bueno, y por ahí sí tenía medio campus, ahí era la tienda. Al campo, ¿no? Ahí había un campito. Bueno, pues entonces ahí aprendíamos cuando pusieron de presidente a Neftalí, desde ese momento le dieron la potestad. Pues desde ese momento nosotros empezamos, o por lo menos en mi caso, empecé a tratar de que ustedes diferenciaran entre un bien mueble y un inmueble. El mueble es el que se puede trasladar de un lugar a otro sin su alteración, y el inmueble es el que sí, de que se puede trasladar, pero deja de ser un edificio, deja de ser un terreno, pasa a ser un puño de tierra, un puño de ripio, ¿no? Entonces, la base legal, miren, 2 años después nos damos cuenta que la base legal está en el Código Civil, artículo 442. Muy bien, creo que ya todos terminamos de copiar, si no estoy mal. ¿Sí? Vamos acá, vamos a regresar. Por favor, para los que ya terminamos, coloquemos clasificación de las cosas mercantiles, ¿sí? Clasificación de las cosas mercantiles. Y aquí con PC lo que hacíamos era golosinas con limón en el segundo nivel del otro módulo, ¿verdad? Nos juntábamos todo perito, cuarto, quinto, y traía una clasificación de las cosas mercantiles. Pues sí, cuando éramos felices. No había presión de laboratorios de práctica, seminario, el profe no dejaba tareas a última hora, entonces era bueno. Sí, dicen ahí. Bueno, vamos pues, ahora sí podemos. Lo reconozco. Clasificación de las cosas mercantiles. No, lo que pasa es que los campos eran los pendientes, perdón. Clasificación de las cosas mercantiles, ¿sí? Vamos a tener básicamente 2 clasificaciones. La primera de ellas es cosas típicamente mercantiles y la segunda de estas son, ¿está vivo todavía el pachón? ¿Sí? El teléfono, Dios guarde. Casi le hace un hoyo a la terraza. ¿Sí? Pero tenía protector, ¿verdad? ¿Tiene protector? Bueno.
clasificación de las cosas mercantiles. Primer grupo, cosas típicamente mercantiles. Y segundo grupo, cosas accidentalmente mercantiles. Muy bien. Creo que es fácil comprender qué es típicamente, es algo que ha venido así, repitiéndose y que se tiene ya establecido que es algo mercantil. Y el accidentalmente mercantil es aquel que surge por alguna situación. Sin embargo, vamos a definir cada una de estas dos clasificaciones. Entonces, iniciemos, por favor, colocando lo que serían cosas típicamente mercantiles. Vamos a tratar de ser así bien puntuales en esto. Con respecto a las cosas típicamente mercantiles, vamos a decir que son aquellas que han nacido para servir al comercio y cuya función esencial es esa, auxiliar al comercio, complementar el comercio, servir al comercio, ¿sí? Aquí debemos de recordar el artículo 5 del Código de Comercio. Ahí nos especifica cuáles son cosas mercantiles. No sé si alguien quiera ir a ese artículo 5, en donde nos indican qué son cosas mercantiles. Miren, hasta qué artículo vamos. Mencionamos el 442 del Código Civil, estamos en el 655 y regresamos al 5. En el artículo 5 del Código de Comercio, primeras páginas, ahí nos indica que son cosas mercantiles. Son 3, básicamente, si no estoy mal. Ustedes me dicen si estoy en lo correcto. ¿Cuáles son? 4. Artículo 4. No les creo. Son 3. Perdón, ¿cuáles son? Los títulos de crédito. Ahí está, empresa mercantil y sus elementos. Muy bien, patentes de invención, modelo, las marcas, nombres y avisos comerciales. Y por último, ahora sí, perdón, títulos de crédito. ¿Era el primero? Sí, lo siento, aquí lo tengo yo al revés. Entonces, artículo 4, ¿corroboramos, por favor? Sí, 4, disculpen, artículo 4. Y del Código de Comercio, ahí nos indica entonces las cosas mercantiles. Con respecto a la empresa mercantil, pues ahorita vamos a hablar de esta y de las patentes también. Entonces no se preocupen, incluso el último o al final es el primero, David, a títulos de crédito. Es el primero. Muy bien, entonces de títulos de crédito les decía, es el apartado más extenso que tengo, ¿sí? De esta unidad que básicamente tenía que ser de la segunda. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar con esto. Bueno, las cosas mercantiles, por favor, y serían las cosas accidentalmente mercantiles. Cosas accidentalmente mercantiles. Vamos a mencionar en esta que las cosas accidentalmente mercantiles van a poseer una calidad de eventualidad. Ya cuando estemos, por favor, terminando de copiar esto y ya estemos subrayando, vamos a subrayar esa palabra que dice eventual, mientras se encuentre en el tráfico comercial. Estén siendo ofrecidas, sean objetos de una transacción y dejen de ser cosas mercantiles cuando se adquiera por el consumidor final. Esto parece una adivinanza, ¿sí? A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Traten de copiar, traten de escuchar y después de leer nuevamente. Una adivinanza. Posee una calidad eventual mientras se encuentren en el tráfico comercial. Estén siendo ofrecidas, sean objeto de transacción y dejan de ser cosas mercantiles cuando son adquiridas por el consumidor final o el usuario final. El consumidor final, básicamente. ¿De qué estaremos hablando ahí? Cada un par de segunditos. ¿Verdad? Se pareciera a un producto. Y en la conta y en lo mercantil, según el Código de Comercio, ¿cómo se llaman esos productos? ¿Ya? En la parte económica. Entonces, ahí está, coloquen de ejemplo. Mercadería. La mercadería entonces es algo accidentalmente comercial o bien cosa mercantil. Por ejemplo, ese atomizador negro de Neftalí en su momento fue una cosa mercantil. Ahorita ya es un bien de consumo de Neftalí. Ese sudadero Puma en algún momento fue cosa mercantil. Las mascarillas que todos tenemos también en algún momento fueron cosa mercantil hasta que ya las estamos consumiendo. Bueno, mercaderías. ¿Vamos bien? Bueno, sigamos pues. Vamos a hablar entonces de la, si no estoy mal, sería segunda cosa mercantil, que está en el artículo 4, haciendo la corrección. ¿Cuál es la segunda cosa mercantil que está en el artículo 4? Exactamente.
Entonces vamos a caer precisamente a lo que sería la empresa mercantil, ¿sí? Por favor, coloquemos como título empresa mercantil. Aunque supongo quizá los administradores, también los chicos en sexto PC, organización de empresas, del curso de organización, quizá ya sabemos lo que es una empresa mercantil. Sin embargo, 1110, que es nuestro código de comercio. Vamos a mencionar lo siguiente como empresa mercantil. Le vamos a pedir ahí a Marco que nos pueda leer lo que es la empresa mercantil, por favor. Muy bien. Tratamos de ser lo más claro aquí con respecto a empresa mercantil, ¿sí? Unidad económica. Una empresa mercantil debemos de definirla así al principio, en una primera idea, en una primera noción, como una unidad económica que lucra y que lucra con la comercialización de productos, de bienes y servicios. Básicamente esa sería la definición, pero como primera noción, como primera idea, debemos de recordar que es una unidad económica. Me subrayan esa parte, yo también la voy a subrayar aquí con ustedes, por favor. Esa parte que dice unidad económica. Que lucra comercializando bienes y servicios. Ahí está. Por favor, como ideas principales o como noción principal de lo que es una empresa mercantil. Unidad económica. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Hay un punto importante y es que el dueño de la empresa mercantil puede ser una persona en particular o puede ser una persona jurídica. Creo que de eso hacemos mención a continuación. Ahí está. Por favor, Brenda, con la lectura de... Por favor. Muy bien, gracias, Brenda. ¿Sí? Sobre todo con la propiedad, ¿verdad? Hay algunos artículos que vamos a citar a continuación respecto a la empresa mercantil y ya entramos en materia del Código de Comercio. Por favor. Vamos con el siguiente apartado. Vamos a extraer los datos más importantes de los siguientes artículos, por favor. ¿Sí? Yo les voy a colocar lo más importante. Esto va a ser una pequeña actividad que vamos a tener ahorita, ¿sí? Como una pequeña síntesis de los siguientes artículos. 655, 656, 57, 660, que habla de la responsabilidad, y el 662. 5 artículos, por favor. Con la actividad es realizar una pequeña síntesis de estos artículos. Si no tenemos el Código de Comercio, háganme favor de la forma, les voy a suplicar que nos regalen ahí una fotografía a los que están acá, ¿sí? Y si tienen el Código de Comercio, entonces para que los chicos puedan tomar una captura o una fotografía y puedan trabajar. Los que están en casa, pues lo deben de tener digital, ¿verdad? Ahí no habría pierde, por favor. Entonces voy a suspender un momento la grabación en lo que hacemos